en esta instancia que lo tenemos hace muchos años, que nosotros tenemos el chocolate caliente con el padre Kennedy. Al principio eran personas que habían conocido al padre, que habían estado con el padre, ahora son personas más jóvenes, personas que han tenido algún tipo de experiencia, algún encuentro con el padre Kennedy. Hoy nos acompaña el padre Cristian Oñeda, sacerdote carmelita, actual superior provincial de los padres carmelitas del Cauca de Chile. Su alma mater es la Pontificia Universidad Católica de Chile y completó estudios de especialización en la Facultad Teológica Teresiano de Roma, una de las instituciones más reconocidas en el mundo por su formación en teología espiritual y mística. Magíster en Psicología y Antropología y Magíster en Antropología Teológica, con especialización en espiritualidad y mística. Su gran cultura, amor por la lectura, profundidad de estudio y claridad de palabra lo han hecho un orador sabio, sencillo y cercano. El 7 de abril del 2016, en el santuario Oasis de María de Iquique, selló solemnemente su alianza de amor con la Madre. Un vínculo que ya antes había nacido en lo íntimo de su corazón. Desde entonces, Schoenstatt se ha convertido en parte viva de su camino, como complemento y enriquecimiento de su identidad carmelita. El padre Cristian, en su camino espiritual, descubrió en el padre José Kentenich a un verdadero padre y guía para su vida sacerdotal. Desde entonces ha profundizado intensamente en su persona, en su corazón y en su misión, llegando a conocerlo de manera entrañable y profunda. Escucharlo hablar del fundador es siempre una verdadera riqueza, porque lo transmite no solo desde el estudio, sino desde la experiencia vital y desde un amor sincero que ha marcado su camino de fe. Los dejo con el padre Cristo. Creo que no voy a estar a la altura de ese currículum que antes de un protocolo. Iniciamos nuestro compartir. Por acá, si se puede. Pongan en silencio los celulares. Podríamos ponerle un título a la charla, no sé cómo podríamos llamarla. El padre Kentenich siempre estaba como atento, él estaba siempre atento a los signos. Él dice las pequeñeces, Dios habla por las pequeñeces, ¿cierto? Del acontecimiento cotidiano, diario. Para él todo eso es la cercanía de Dios. Dios está como Padre, detrás de cada acontecimiento, aunque aquellos más minúsculos y pequeños. Y nos invita a nosotros a desarrollar, despertar una sensibilidad para reconocer esa presencia, no cualquier presencia, sino una presencia paternal, que está detrás de todo aquello que nos acontece en la vida concreta, diaria. Y no solo como cualquier padre podría estar, ¿no es cierto?, sino que como Padre misericordioso, de modo eminente, un amor que sale al encuentro de su Hijo, como Padre bondadoso. Dios es Padre, Dios es bueno para todo lo que Él hace, y todo para Él era todo. Ahora bien, esta experiencia que Él fue teniendo es todo un misterio, y por eso, vuelvo a lo que decía al principio, podríamos titular este compartir, a propósito de lo que acabo de escuchar la hermana Silvia, podríamos compartir este título diciendo así: la paternidad sana, y solo la paternidad sana profundamente el alma.
En el orden del ser, toda criatura, toda creación viene de una fuente originaria, que es el Creador, el Padre. Incluso en la Trinidad, cuando hacemos estudios de teología, los sacerdotes, y sobre todo los teólogos que se dedican a la ciencia teológica académica, nos dicen, está el Padre, ¿no es cierto?, el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo unigénito, el Espíritu, el Padre increado, la misma dignidad, no son tres dioses, un solo Dios, por supuesto, la misma dignidad, la misma divinidad, pero se habla aún en la Trinidad, en teología, de la monarquía del Padre. Es un término poco frecuente en el ámbito devocional y pastoral, pero a nivel teológico los dogmáticos lo utilizan mucho. La monarquía del Padre, aunque hay un solo Dios, tres personas con igual dignidad, hay una fuente. Esa fuente es el Padre. El Hijo unigénito mira al Padre. El Espíritu Santo proviene del Hijo y del Padre. Y Schoenstatt, siendo un movimiento eminentemente mariano, ¿cómo no? Cuando madura y se desarrolla, cuando se desarrolla orgánicamente, de manera sana, tarde o temprano lleva a sus miembros a girar en torno al Padre de Dios, a este centro incluso de la Trinidad, y solamente estando ahí, en ese Padre trinitario, digamos, que nos abraza y nos envuelve con el Hijo y el Espíritu Santo, porque son la Trinidad, un abrazo. Cuando estamos en ese centro, podemos decir que ha terminado nuestra sanación espiritual. Estamos salvados, hemos vuelto a la casa. Hacia el Padre va nuestro camino. Hemos regresado al Padre. La paternidad sana. Hoy día, esto fue la gran experiencia que quiso de alguna manera desenmascarar, quiero decir, la gran realidad que quiso desenmascarar Padre Kentenich, de una paternidad no arraigada en la Escritura, una paternidad no orgánica. La Iglesia no puede funcionar sin el Padre. Un obispo, un párroco, un sacerdote, si no encarnan, si no reflejan la paternidad del Evangelio, pueden incluso hacer mucho daño. Así como el Padre es el que sana completamente, una mala paternidad puede destruir completamente. No vamos a poner ejemplos porque se entiende, ¿no es cierto? Pero la paternidad sana, necesitamos del Padre. La Virgen María, la pequeña sierva, gira en torno al Altísimo, el Padre, y canta en el Magnífica, lo sabemos, la misericordia del Padre. Se sabe pequeña sierva, pero se sabe segura en los brazos y reposa en ese Dios Altísimo, que es como Padre, es un Padre. Ya era Padre en el Antiguo Testamento, así lo confiesan los profetas, la Escritura Sagrada, pero era un Padre que podríamos decir un Padre genérico, un Padre del pueblo, el Padre de la primera alianza, por supuesto, pero no era el Padre de la persona, personal. El Padre Kentenich habla de una paternidad general, que la encontramos obviamente en los rasgos del Dios del Antiguo Testamento, pero sobre todo luego va a decir, hay una paternidad especial que está en el Nuevo Testamento, una providencia paterna especial en el Antiguo Testamento. Más aún, él va a acentuar una providencia especial, extraordinaria, de modo extraordinario, que se ve reflejada en el Nuevo Testamento y en los rasgos de Cristo. Jesús es el rostro del Padre, sabemos por el Evangelio. Quien me ve a mí ve al Padre. Bueno, todo este mundo que se abre fue una gracia carismática que recibió el niño José Kentenich, huérfano, sin padre. Hay algunas poesías que recuerdan, ¿no es cierto?, su paso doloroso por el internado, solo en un rincón triste, llorando esa orfandad, alejado incluso de la comunidad, porque si no hay padre, no hay comunidad, no hay fraternidad. Hoy día, en una cultura que se dirige contra el padre y lo que se hace o elige como un ídolo es la fraternidad, el igualitarismo, eso no es una sociedad que pueda subsistir ni antropológicamente, menos teológicamente. Incluso en la Trinidad hay una monarquía del Padre. Jesús va a decir, Cristo, el Padre es más que yo, el Padre es más que yo. Vengo del Padre y voy al Padre. No hago nada sin el Padre. Bueno, esta es la experiencia, creo yo, que el Padre Kentenich nos viene a regalar. Él que fue huérfano, no tuvo padre, un padre que no lo quiso reconocer,
dicen los historiógrafos, que pidió incluso, me imagino que con angustia, ese reconocimiento, lo que significaba en aquel tiempo no tener un padre, no ser reconocido, un hijo, ¿no es cierto?, natural, y otras palabras peores que no voy a repetir, llorando, y se le niega la paternidad. Tendrá que educarse como un hijo natural, sin padre, un guacho, diríamos en Chile, un huérfano. Bueno, en ese pobre la gracia ha reposado, porque solo el que no ha tenido padre y a quien se le ha negado el ser hijo podrá luego comprenderse qué significa este don de la paternidad para reflejarlo y vivirlo luego en plenitud. Y este padre, José Kentenich, sacerdote, luego llega a ser el padre. Hablamos así de el padre. Es una experiencia que tuvieron muchas personas que obviamente vivieron bajo su paternidad pastoral, lo que sigue, que trasciende de alguna manera, porque son experiencias carismáticas del Espíritu, que está más allá del orden temporal natural. Padre Kentenich dice tantas veces, ¿no es cierto?, que si el hombre no se arraiga en el mundo sobrenatural, si no logramos echar raíces profundas en ese orden de Dios, siempre estaremos huérfanos, siempre estaremos guachos, estaremos heridos, porque estamos creados para ese nido originario. Y nuestra cultura, cada uno de nosotros de alguna manera participa de esa herida cultural, que nos falta nido, nos falta hogar, nos falta padre. ¿Qué padre? Este Padre especial que se revela en Cristo y que de una manera muy especial, carismáticamente, como una misión, encarna el Padre José Kentenich, para que el resto de los sacerdotes, los padres de familia, cualquier persona que está llamado a ser padre, asuma esa misión con claridad, con transparencia. A él de modo especialísimo, a través de un carisma que hace que esa paternidad se eleve de alguna manera más allá de un orden meramente natural. Es una paternidad sobrenatural participada como carisma. Y aquí un pequeño curso que es necesario hacer. Hoy día, en una ideología del igualitarismo, en una ideología casi de demagogía, podríamos decir, de la fraternidad como único horizonte, sin la referencia a una autoridad, a un autor, a una paternidad, hay que recalcar que hay figuras que tienen que ser necesariamente, porque así está escrito en el orden del ser, necesariamente de ancla. Hay personas que están llamadas a encarnar de un modo preclaro, sigo usando la misma terminología del Padre Kentenich, encarnar de un modo preclaro lo que todos tienen que vivir de alguna manera más general. Tienen que haber personas que son referentes, no solo signos y símbolos, sino que encarnan de una manera extraordinaria aquello que una cultura en un momento necesita. Nuestra cultura no tuvo padre, hasta el día de hoy no hay padre de esta envergadura que reflejen esta paternidad trinitaria. El Padre Kentenich es una respuesta a los tiempos, es un carisma especial. Y como carisma surge de un modo muy extraordinario. Acabo de decir, una persona que no tiene padre, que no lo reconoce, que es huérfano, en ese, porque Dios actúa así, Dios quiso derramar ese carisma. Ahora bien, el padre a veces, no siempre, cada proceso es distinto, acá lo que importa son los procesos de vida siempre, pero podríamos establecer una ley. Generalmente vamos al padre a través de la madre. Es muy difícil, poco frecuente, también puede ocurrir porque el reino de Dios es el reino, ¿no es cierto?, de la libertad, pero generalmente como constante vamos al padre a través de la madre. Eso incluso en el orden natural. La madre es la que lleva, muestra al hijo, a la hija, a su padre, a su papá, y lo hace vincular afectivamente, orientar hacia él, para echar luego raíces en ese ser que va a ser el que va a proteger, el que va a cuidar. Bueno, María, en el caso del padre, María lo llevó al Padre. La alianza de amor tiene esa dirección, podemos decir. La alianza de amor con María como madre, la madre, se dice en el movimiento, la madre nos va llevando poco a poco y nos va mostrando ese rostro. Girar en torno al Padre, disfrutar, darle alegría hacia el Padre,
como el Padre también, podríamos decirlo así, gira en torno a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros es la cara pupila de los ojos del Padre Dios. Somos hijos e hijas predilectos cada uno. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Y aquí también una de tantas respuestas que da el carisma de José Quentes a la Iglesia. Él fue cuestionado en los años 30, lo sabemos, por la nomenclatura que usaba en relación al movimiento de Schoenstatt, que llamaban el movimiento de Schoenstatt, se consideraba como una, podemos decir, criatura predilecta de Dios. El secreto que se vive, esa predilección, esa obra predilecta de Dios, fue cuestionada en su nomenclatura, en el uso que se usaba, casi como que se estaban como erigiendo en una lista especial. Pero ¿por qué Dios va a tener predilecto? ¿Por qué Schoenstatt va a ser una criatura predilecta y el resto que son movimientos de segunda categoría, de tercera categoría? Pero todas estas discusiones que hubo en torno a la nomenclatura generalmente ocurren por la mente racionalista que todos tenemos, separada del organismo general que estamos llamados a encarnar. Estas disquisiciones bizantinas, decían los teólogos posteriormente, estas disquisiciones racionalistas que no comprenden el orden del ser, el organismo del ser, que es mucho más integrado, no comprenden esta predilección. Para nosotros los seres humanos, cuando elijo a uno, inmediatamente eso da a entender que estoy excluyendo a otro que no elegí. Esa es una elección humana. Te elijo a ti, pero que todo el resto queda fuera de mi elección. Tú eres el predilecto, no el que está al lado. Tú eres el único, que para mí es el más importante. El resto pasa a segundo lugar y categoría. Esto, que es una categoría humana, no podemos prescindir de esto, por supuesto. No se puede aplicar al mundo sobrenatural. Hay aquí un corte, hay una disimilitud radical. Esto ya lo dice el Concilio de Lyon, siglo XIII. Hay muchas cosas sobrenaturales. Obviamente este mundo que hace de símbolo del mundo sobrenatural, pero hay cosas que exceden. Y por mucho que se parezcan o apunten como similitud al mundo sobrenatural, las cosas naturales, la mayoría de estas realidades sobrenaturales exceden, no se pueden comparar. Y una de estas realidades es la elección de Dios. Cuando Dios a una persona le dice, te he elegido especialmente, significa eso, que todo el ser, el tiempo, la historia, gira para esa persona en torno a esa elección. Pero ¿cómo puedo comprender esto? Con categorías humanas, racionales, naturales, no se puede. En el orden sobrenatural sí se puede. Yo te elijo a ti como hijo predilecto, como hija predilecta. Eres el centro, la cara pupila de Dios. En Cristo eres elegido, amadísimo, amadísimo. Esta es la herida que todos portamos. Esta es la herida de orfandad, porque para nosotros ser elegidos significa, primero, que hay que pasar por un proceso de comparación, de medición, de balanza, de darle altura, y luego veré si califico, ¿no es cierto? Para Dios no, la elección es gratuita, por misericordia, es eterna, es personal, para quien tiene que decir, personalísima, y por eso el Padre que me acompaña, el Padre Providente, me guía, me ama, me abraza, me conduce a través de una providencia especial. Él dice, repito, especialísima, en cada detalle, en cada minúscula realidad. El Evangelio lo dice, ¿no es cierto? Hasta un cabello que cae de mi cabeza no cae si el Padre no lo permite, y lo permite por amor, lo permite por misericordia, no por castigo. Esta es la experiencia que el Padre va a encarnar. Dios es Padre, su Padre misericordioso, siempre. Siempre. Dios es bueno, y es bueno siempre. Y me ama siempre, misericordiosamente, porque Él es Padre. La paternidad humana funciona de otro modo. La paternidad humana ama al hijo porque es hermoso, o a la hija, ¿no es cierto? Una hija preciosa, que hermosa esta niñita, vamos a amarla, todos la amamos. O este hijo que es tan despierto, ¿no es cierto? Tiene unas cualidades especiales, o que es inteligente, y tan simpático y simpática. Amamos por cualidades. Entonces, cuando proyectamos esta realidad natural a Dios, es muy triste, porque vamos a empezar a ver las cualidades que debería tener para ser amado por Dios, y si no tengo aquellas cualidades que la cultura pone en primer lugar,
o que yo de alguna manera errada he puesto en el centro, no me queda más que ser un hijo y una hija de segunda categoría. No, Dios cuando ama, la paternidad de Dios ama al Hijo porque Él es Padre y no puede sino amar. No podríamos decir que necesita amarnos, pero quiere y decide amarnos a cada uno de nosotros, como si no hubiera ningún otro ser y no existiera ninguna otra persona. El Padre que tiene por misión llamado a encarnar esta paternidad, creo que eso es lo que transmitía a las personas que se acercaban a Él y por eso sanaban, porque cada uno se sentía único, irrepetible, enaltecido, dignificado. Y si alguno llegaba a Él con, podemos decir, una identidad de proletariado, por usar una expresión que Él también usa, o de esclavo, lo dignificaba, lo ponía a la altura. Eres hermoso, bello, vales a mis ojos, daría la vida por ti, dice el Evangelio. San Pablo, ¿no es cierto? Cristo me amó y se entregó por mí. Me amó, se entregó por mí. Y esto lo repiten todos los santos. El Padre cuando va y decide libremente ir a Dachau, ¿qué está detrás de esa entrega del 20 de enero, muy conocida, ¿no es cierto? Es esa entrega por la familia. Estoy dispuesto a entregar mi libertad exterior, lo más probable es que había una alta probabilidad que yo pueda morir, y estaba dispuesto a morir, pero para que los hijos, las hijas, experimenten esa libertad interior que solamente experimenta una persona que se sabe amada, aquí, siempre, incondicionalmente. La santidad es un fruto de recibir ese amor. No es una condición para ser hijo. La santidad, podemos decir, es la añadidura, que yo les digo. Una vez que me he experimentado y me sé amado por este Padre, en Cristo y su Espíritu, luego podré dar frutos de santidad y de justicia. Esta es la buena nueva, que es la de siempre. No ha cambiado, pero a veces, como decimos, el árbol no deja ver el bosque, o no sé cómo han dicho, ¿verdad? Pero bueno, esta es la verdad. Cuando se entra en la alianza con María, me gusta repetirlo en este momento, y si me dejo arrastrar por esa alianza, debe ir apareciendo el Padre. Y el Padre que entra es ese signo preclaro de la paternidad divina. Es que hay muchos padres, por supuesto, pero hay una paternidad como carisma. Hay una paternidad como carisma. La mente mecanicista, racionalista, separatista, idealista, el humanismo idealista, aunque estamos todavía todos inmersos de alguna manera, no puede concebir el carisma teológicamente expuesto por la Escritura, porque eso como que hiere esta mentalidad que homogeneiza todo. ¿Y por qué vamos a escuchar a esa persona si todos valemos lo mismo? Pero es que esa persona tiene el carisma. Y eso no significa que el resto no participa de las gracias, participa de un modo, participaba, bajo la redundancia, a modo de gracia, pero tiene un carisma especial. ¿Por qué vamos a escuchar a Santa Teresa cuando habla de oración si todo el mundo reza, ¿no es cierto? Bueno, pero tiene un carisma especial en esa área. Vamos a escuchar al que sabe, no al que no sabe. Yo también puedo orar, bueno, pero sí. Hay un Moisés, hay un Abraham, hay un profeta, hay un doctor de la iglesia para la oración, hay uno para la misión. Cada uno tiene su carisma original, irrepetible. Bueno, el carisma del Padre es la paternidad. Es la paternidad. El Padre Kentenich es un gran psicólogo, tuvo esa gracia tremenda de ser un psicólogo muy fino. Es un gran metafísico, dogmático. Como buen alemán, más dogmático posible, ¿no es cierto? Es un metafísico, dogmático. Es profeta también, porque es capaz de vislumbrar el tiempo que viene, el siglo que es el nuestro. Y todo eso. Y ya con una de esas cualidades bastaría para que sea el hombre que es en la iglesia, profeta, ¿no es cierto? Con qué claridad vio la etapa que estamos viviendo nosotros, la anunció, la denunció. Si no giramos, si no hacemos del mundo natural espacio para el mundo sobrenatural,
y no simplemente un medio ajeno al más allá, sino unimos lo sobrenatural con lo natural, el más allá con el más acá, la santidad de la vida diaria. Si no vemos en la causa segunda Dios que está detrás como causa primera, si no vamos a María, que era la gran ausente en aquel tiempo en la teología, como aquella que Dios quiso poner para que entrara la gracia de manera abundante. Pero tantas cosas que dio, y fue profeta de eso, ya con eso, insisto, lo hacen grande, pero sobre todo lo que lo hace único es la paternidad, creo yo, el padre. Y porque necesitaba ser el padre prominente que estaba llamado a ser, se le dieron obviamente dones de profecía, porque tenía que cuidar a sus hijos, tenía que ver, prever hacia dónde va el tiempo, hacia dónde va la historia. El padre tiene que saber lo que hace un padre en la familia, el que ve, tiene que visualizar, prever los problemas que habrá o no habrá, tratar de sacar el pollo y todo. Un profeta en función de la paternidad. Gran psicólogo, agudo psicólogo también para ayudar a las personas que se acercaban a él. Se le dio ese carisma en función de la paternidad, que es lo que sana en última instancia. Y obviamente no cualquier padre, sino un padre de acuerdo al Evangelio. Gran teólogo también, dogmático, conocida como nadie la Escritura y la tradición, que la hizo suya a través de una nueva síntesis. Acercarse al Padre no es tan fácil porque Él toma de todas partes. Un autor a lo mejor superficial o poco prudente podría decir aquí, este autor no dice nada, copia de aquí, copia de allá, podemos hacer un pastiche, un sincretismo. Bueno, podría ocurrir eso a una primera mirada superficial. ¿Por qué? Porque el todo, la esfera que es el mundo del Padre que es Schoenstatt en pocas palabras, tiene muchos matices, muchas perspectivas. Entramos por un lado, salimos por el otro, podemos apreciar. Pero creo yo que todo esto se puede ir resumiendo en descubrir el carisma de la paternidad que sana. Ahora bien, una de las cosas también de las que él fue profeta es este padre que actúa en la historia, actúa a través de los profetas, de Moisés, Abraham, ¿no es cierto?, en Cristo de modo eminente, y sigue actuando a través de la iglesia, en la historia y a través de nosotros. Dios actúa en la historia, interviene en la historia y hace que nuestra historia profana, a veces una historia de pecado, muchas veces, se transforme en historia de salvación. Y esto es lo que le gusta hacer a Dios. Toma historias rotas para transformarlas en historias transparentes, de gracia, de gloria, para cantar su misericordia. Estamos para eso acá, descubrir la misericordia y que Dios nos rescate de los egiptos que cada uno tiene. A la gente, a las personas que están sumidas en el pecado, las invita a hacer un camino de santidad. Y mientras más imposible para nosotros, más posible para Dios. Y esta es la experiencia, yo creo que hay que volver a enfatizar una y mil veces. La paternidad de Dios es un amor incondicional que permite que se liberen en mí tantas cosas que están atadas. Y aquí hay que entrar en el mundo del subconsciente, inconsciente, cuántas cosas que están ahí, como valores, pseudo-valores, ataduras. El amor redime, libera, sana todo eso. Libera, podríamos decir. ¿Y dónde está ese amor de Dios? Es imposible descubrir esa paternidad si no es a partir del órgano, vamos a la terminología escolástica, sino a través del órgano de la fe. Sin fe, este mundo sigue siendo mundo, no un transparente, no un signo, no un símbolo. Sin la fe, me quedo atrapado, encerrado, clausurado en el mundo natural. Pero mi corazón no está hecho para el mundo natural, o solamente para el mundo natural, empírico, lo que veo, control y manejo. Mi corazón está hecho para lo infinito. Todos tenemos nostalgia de infinito. Basta mirar una noche estrellada en un campo chileno y algo pasa en nosotros. En cualquier persona, me imagino, que está relativamente sana. Hay algo que dice como que yo pertenezco a ese mundo. Basta mirar la lejanía del mar, el horizonte, ¿no es cierto? Y algo se despierta en nosotros. Basta soñar a veces con un amor imposible que pudo haber sido o no fue, pero algo queda ahí, como pidiendo, anhelando ese infinito, ese amor, bueno, ese deseo de infinito que llamamos trascendencia, está inscrito en nosotros. El Padre dice, siguiendo toda la tradición,
que nuestro hogar está ahí en ese más allá. Y nos quiere llevar a todos a arraigarnos en ese más allá. Pero no cometiendo el error que se cometió en la tradición. No podía ser de otra manera por lo demás, porque la iglesia igual desarrolla un proceso histórico. Pero no cometiendo el error, digo, de pensar que el más allá está contrapuesto al más acá. O que el mundo sobrenatural viene después de la muerte, post-muerte, o está contrapuesto también al mundo natural. No, el Padre dice, eso más allá que anhelamos, ese infinito de las estrellas, ese horizonte inmenso del mar, ese hogar que vemos en los ojos de un niño, o la belleza de una flor, esa experiencia paterna del mundo de Dios, lo podemos vivir acá. No tenemos que alejarnos de la montaña, irnos a un monasterio, ¿no es cierto? En la vida diaria, concreta, está Dios. Si sé desde la fe, si aprendo desde la fe a vincularme con esa realidad y subir como una escalera, digamos, por los acontecimientos y llegar al Padre. Está el Padre como Padre misericordioso y paterno en mi trabajo. Me vinculo bien a mi trabajo cuando descubro en ese quehacer diario al Padre. Está Dios como Padre en mi relación de amor, de afecto, de mi pareja, mi matrimonio, mis hijos, con las personas que me rodean. Si descubro detrás de todos esos amores al Padre, el Padre como misericordia, que me abraza y me busca. Entonces, relacionarme con las cosas, la vida cotidiana, con el trabajo, con mis seres queridos, con la naturaleza, con el orden del ser, y llegar a través de esas causas segundas al Padre. Solamente ahí estaré tranquilo y podré reposar. Hay tantos textos que podríamos leer, repetir. Acá tengo una cantidad enorme de citas, creo que no me da para leer ninguna, porque si no nos quedamos toda la noche acá, se nos acaba el chocolate. Bueno, este Padre que actúa en la historia acoge nuestra historia tal cual es. Eso es un Padre. No es te amo porque, te amo porque soy Padre y tú eres mi hijo. Hay frases muy fuertes. Yo siempre recomiendo este libro, que para mí es fenomenal, el extracto que hace aquí el autor de La mirada misericordiosa del Padre. Pero esas ideas que están en ese libro se repiten en muchas partes. Dice, por ejemplo, en la jornada de octubre del 66, aunque mi vida sea un catálogo de pecados. ¿Cuántas personas hoy día se alejan de la iglesia porque ya están sumidas en el pecado o el vicio? Son cosas casi, podemos decir, patológicas. Y lo primero que piensan, aunque no lo digan, ¿no es cierto?, mirar, recibir la iglesia, este Padre, o viene un dedo condenatorio, o una mirada de desprecio. El Padre dice, aunque mi vida sea un catálogo de pecados, Dios me recibe siempre con un catálogo de misericordia. Tenemos toda la tradición de la iglesia donde abundó el pecado, se abunda la gracia, ofrecer disculpa que mereció tal Redentor, para que entre y sigue incorporando a esa tradición expresiones parecidas, aunque mi vida sea una serie ininterrumpida de pecados, y mi vida no sea sino una secuencia, y un pecado siga a otro pecado, que dice, con mayor razón, y precisamente por eso el Padre sale como Padre a acoger a ese hijo que se ha herido a sí mismo, que está herido, que está llagado en su espíritu, en su alma, en su ser interior, como Padre. La parábola del Padre misericordioso de Jesús, ¿no es cierto? Pero hecho vida, hecha historia, hecha presente para nosotros. Todas nuestras miserias, debilidades, pecados, lo enfermo, aunque sean tan numerosas como las arenas del mar, terribles puntos negros, Dios sabe qué cosas más. Basta que los reconozcamos para descubrir en ellos qué está detrás de eso. Aquí volvemos a lo que el Padre repite. Detrás de cada acontecimiento siempre está el Padre misericordioso paterno. Si yo logro entrar en mi miseria, en mi pecado, en mi incoherencia, lo que sea, lo más negro, que no soy capaz de reconocerlo ni siquiera a la persona más íntima, si logro entrar, ¿qué está detrás de eso? Esa realidad pura, esa soledad, esa vergüenza, humillación, está el Padre, no condenando, no haciendo juicio, acogiendo, abrazando, sobre todo al hijo y a la hija que más lo necesita. Esa es la paternidad, que no deja de amar, siempre va a amar.
y a cada uno como si fuera la única criatura del mundo, como lo es de buena manera desde el punto de vista teológico. Padre Kenty nos dice que generalmente se pasa mucho tiempo hasta que logramos hacer nuestra esta experiencia. María en el santuario está ahí para alcanzarnos esta gracia. Se llama la primera gracia, la gracia del arraigo, o también la gracia del cobijamiento, o también llamada la gracia de la filialidad. Sentirnos, experimentarnos, vivenciarnos profundamente ese hijo y esa hija única y repetida. La Escritura dice: entregado países, entregado Egipto, etíos, sirios, por ti. Bueno, eso es la experiencia cristiana más profunda. Ignacio de Loyola, para recurrir a algunos santos, decía, siguiendo San Pablo, mi amor se entregó por mí. Y cuando meditaba la pasión, y todo eso por mí, todo eso por mí, y lo haría 1 y 1000 veces. El padre Kenty, a modo de parábola, también lo repite, dice, iría cuantas veces fuese necesario al campo de concentración, con tal que la familia tenga libertad, la experiencia de sentirse hijos e hijas. Esa es la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué importa mi libertad exterior? Lo importante son los hijos o las hijas. Estoy dispuesto a entregar mi vida para que ellos experimenten esa libertad, esa experiencia, esa fidelidad, ese arraigo, y que llegue a ser tan profundo que se transforme mi personalidad, como se transformó la del padre, de un ser huérfano, a alguien que fue capaz de cobijar a miles, a cientos, como padre. Luego de esa transformación viene lo que llamamos la gracia de la fecundidad, del envío, ¿no es cierto? Porque el mundo está necesitando esta gracia. El mundo necesita hogar. Donde yo estoy, si soy fiel hijo del Padre, aprendido de Él, deben hacer un hogar, como hace, un espacio de podemos decir, de terruño, un espacio de hogar, una tierra que esté enraizada en ese mundo puro, hermoso, de cobijo, de arraigo, de amor, que es el Padre, que es la Trinidad en última instancia. Hacia allá vamos, hacia allá va el camino. Los católicos tenemos por revelación esta tremenda responsabilidad. Hoy día en una sociedad que busca de modo fragmentario parches, soluciones, analgésicos podríamos decir, aquí, allá y acullá, pero la única respuesta radical es la que da Dios en la revelación. Entregar a la Trinidad, al Padre, el Hijo que es el rostro del Padre, que pone su sangre para que nos convenza a nosotros de que soy amado. Hace poco una persona me hacía un testimonio, me compartía, le decía al hijo que estaba adoptado, había sido adoptado, hijo que no se atrevía o no podía todavía, o no creía en el amor de su madre porque era adoptado. Y un día, movido por la gracia, creo, esta mamá le dice: mira, tú eres tan víctima como yo, porque aunque yo daría la vida por ti y que te amo más que todas las cosas, ese amor mío tú no lo recibes por la vida que quedó, por la persona que te desechó. Y eso que pasa como imagen ocurre, creo yo, en toda la sociedad. Una sociedad sin padres es una sociedad fratricida a la larga. Una fraternidad nunca va a poder existir si no hay un padre. Esos hermanos van a terminar tarde o temprano ideologizados, cada uno en su secta, luego haciéndose violencia. Abrirnos entonces a esta experiencia de Dios. Quiero leer algunas frases del diario de Bárbara Kass. A propósito de carisma, como ustedes saben, yo soy carmelita, estudio mucho los procesos de los santos. Los carmelitas tenemos muchos santos y doctores de la iglesia para rodearnos, y en Chile tenemos a la Teresita de los Santos. Ella a los 7 años comienza un camino de purificación, de iluminación, de conversión, transformación. A los 19 años muere santa como una verdadera
mística como los grandes místicos de la Edad Media. Si en poco tiempo, a los 19 años, ya una persona que llega a la plenitud, cosas que la mayoría, podemos decir, como alargan su proceso. Y acá en Shelton tenemos a Bárbara Casta, su diario. Creo que es mucho más impresionante que la Teresita de los Andes, en este sentido, que en apenas 2 años, no sé si más o menos, pero alrededor de 2 años, incorpora de alguna manera la gracia de Shelton, de carisma, pero de una manera increíble. En 1 año, 2 años. Tremendo esto. Si ya 19 años, alguien que desde niña trabaja una espiritualidad con mucha fuerza, ya es un prodigio de la gracia. De 1 año y medio, ¿qué pasó ahí? ¿Sabes la respuesta del Padre Kenton para estos casos? Es el don de sabiduría del Espíritu Santo. Padre dice, alma de mi alma, si queremos que nuestro proceso de filialidad crezca y se arraigue profundamente, pidamos el don del Espíritu, el don de sabiduría. El don de sabiduría me hace, de alguna manera, pregustar el mundo sobrenatural, el mundo de Dios. Y degustar, podemos decir, todas estas gracias increíbles. Dice Bárbara, en su diario, tiene unas cosas preciosas, esta pequeñita joven. Quiero ser, madrecita, instrumento directo del Padre Kenton. Instrumento directo para su obra. El Padre desde el cielo sigue guiando y conduciendo su obra. Si ya ha muerto, ¿no es cierto? Ella muere ese mismo año. Quiero ser un instrumento directo en sus manos. Y aquí una frase que solo lo dicen los santos o personas que ya han madurado mucho en su vida espiritual: que pueda pedirme hasta lo último para su obra, que me sienta a su entera disposición. Para esto debo empaparme activamente del Espíritu del Padre y tener también un contacto vivo con Él. Tiene mucho más texto, no voy a seguir. Empaparme activamente y ser prolongadora, va a decir más, prolongadora de esta visión, de este corriente, de este carisma, de esta obra del Padre, que a la vez se sabe como instrumento de María. Sabemos que es María la que ha orado e intercedido esta gracia, esta corriente de gracia en la historia. Somos todos instrumentos, el Padre primero. Bueno, asumir este espíritu profundamente a partir de una experiencia del don del Espíritu Santo que podemos pedir. Mientras más nos demoremos en este camino, más lejos estaremos de la plenitud que anhelamos y ansiamos. Para llegar al Padre hay que beber el cáliz de Cristo. Voy al Padre, dice Jesús, ¿no es cierto? Hay que beber el cáliz para ir al Padre. Si no quiero beber el cáliz, estoy desconfiando que en el fondo de ese cáliz está el abrazo del Padre. En el fondo de cada acontecimiento está mi hogar. No es de huir, arrancar, sino que crees que ya estoy ahí y atravesar, digamos, esa experiencia de fantasma y poder llegar a esa raíz para arraigarme en ese espacio, en una entrega total a Dios, donde pueda descansar de alguna manera. San Agustín lo sabemos, que lo repite, y la iglesia lo canta por siglos y milenios: nuestro corazón espera en paz hasta que descanse en Dios. Hemos sido creados para Dios. Nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en Dios. El Padre Kenton cita un pensamiento de San Norberto, que fue el fundador de los premonstratenses ya a tardía edad. Él había sido prelado, catedrático, un hombre lleno de títulos y honores eclesiásticos, y San Norberto, a quien cita el Padre Kenton, le dice: he vivido de todo, un hogar precioso, triunfo social, triunfo eclesiástico, pero nada de eso sació mi alma. De ahí viene a fundar los premonstratenses, la orden
que busca la intimidad con Dios en la soledad. Nada va a saciar nuestra alma sino mi entrega a Dios. Mi creer que Él está ahí para que yo me entregue como Él se entrega a mí. Quiero ir cerrando para no alargar. San Juan de la Cruz, el doctor místico, entre tantas cosas, tiene una frase maravillosa a propósito de esto que estamos platicando. Dice: si el alma busca a Dios, mucho más, la busca a Dios a ella. Tanto así, que cuando la persona comienza a tener experiencia de Dios, pareciera que Dios fuera el esclavo y el alma su Dios. Tanto es el amor del inmenso Padre que rodea y abraza a su criatura, que la sirve aquí y allá, pareciendo ser Dios el siervo y la criatura el Dios. Los santos tienen toda esta experiencia. Dios me ama. Decía hace poco un autor también que las personas más hermosas son las que irradian de alguna manera ese perfume: soy amado por Dios incondicionalmente. Donde están esas personas se forma de una manera natural hogar. Queremos estar con esas personas. Hay hogar ahí. Bueno, todo lo que sucede en mi vida es un toque de las manos paternas de Dios, manos cariñosas. Y uno podría preguntarse, ya que somos racionalistas, todos un poco mecanicistas, bueno, pero si peco yo por mi cuenta, hacemos esa pregunta. ¿Y si yo solo me voy a detrás del pecado? El Padre responde: aunque el Hijo le dé la espalda al Padre, el Padre no puede darle la espalda al Hijo, porque el Padre no puede negarse a sí mismo, ¿cierto? Sigue siendo Padre que ama. Y aquella falta, esa traición, ese abandono, ese pecar, ese alejarme, irme en la lejanía de Dios, incluso el Padre es tan bueno, porque todo está bajo su misericordia, que lo utiliza también como una forma, una mediación, para volver a traer al hijo y a la hija al hogar. Incluso aunque yo peque libremente, si luego reconozco y entro en ese pecado que libremente he hecho, voy a encontrar que está el Padre esperándome. Santa Teresa de Ávila, y aquí me salió Carmelita de vez en cuando, no puedo sino repetirlo en este caso, decía: tú, cuando yo te daba el mayor golpe de traición o pecado, tú me castigabas con gloria. Teresa de Ávila fue una gran mística. Las gracias místicas más grandes que tuvo, las tuvo precisamente después que había traicionado y fallado a Dios. Qué raro esto. Nosotros pensamos que Dios es aquel que va premiando detrás, ¿no es cierto? El que peca lo castiga, y al que él corresponde con mérito, virtud y santidad, lo premia, que también es una lógica, pero sobre todo esta lógica misericordiosa, que el Padre descubre, Padre Gente, que este Dios siempre está detrás de todo acontecimiento, aún el más macabro, como un Padre misericordioso que va guiando toda la historia al hogar. Esto va a ser tan increíble que después del exilio, de los 14 años en Lisboa, él va a comenzar a hablar de una nueva imagen de Padre. Pero ¿cómo si ya viene hablando de esto desde los años 20, desde la Alianza, el 14, el 30? ¿Por qué una nueva imagen de Padre? ¿Qué nuevo Padre es este? Una nueva imagen de Hijo también, una nueva imagen de comunidad. ¿Qué pasó en estos 14 años de exilio? Que fueron un castigo de la Iglesia, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que significó. Y en vez de hundirlo, ahora vuelve con una nueva imagen de Padre. ¿Cómo es posible que de la desgracia surja ahora una nueva gracia? De lo que fue una exclusión, casi un paria, este sacerdote que nadie lo acoge, ¿no es cierto? Es exiliado, no solo fuera de Alemania, no solo fuera de Europa, sino a ultramar, digamos, y ahora vuelve con una nueva gracia. ¿Por qué? Porque él sabía que detrás de cada acontecimiento no podía no estar sino el Padre. También en el exilio, también en Dachau, también en la cárcel, también en Coblenza, también en la historia herida de este niño huérfano, también está el Padre de él.
Y si hago ese salto mortal para el entendimiento, el corazón, la voluntad, si creo que realmente es así, descubro una nueva imagen del Padre. Y el Padre se va revelando como más Padre. Me voy sumergiendo en ese Padre, apasionándome, dejándome conquistar por ese Padre. Dice, hay una nueva imagen de Padre. Las personas que después del exilio se acercaron, estoy convencido, que bebieron de esa irradiación, de esa paternidad, esa nueva imagen que es transparentada por carisma. Bueno, de este Padre, ¿quién tenemos? Y en Él podemos vislumbrar a este Padre eterno, en torno al cual Jesús no podía sino girar en torno a Él. Vamos a Jesús ahora. Hago todo lo que veo del Padre vengo, del Padre voy, el Padre no me deja nunca solo, el Padre está en todas las cosas. Bueno, esa es la experiencia. Si no tomamos lo que la revelación nos regala, el carisma que tenemos, vamos a tener que ir a mendigar a puerta ajena, como decía Juan de la Cruz, pequeños mendrugos de consuelo por aquí, un parchecito para miseria, un analgésico por allá. Yo he estudiado mucho psicología, antropología, otras cuestiones, ahí está el currículum, ¿no? Pero en realidad lo importante es esto, es la experiencia teológica, es la espiritualidad. Lo otro son cosas para las que la gente no crea, que no cree, que utiliza, ¿no es cierto? Ayuda a muchas cosas, pero lo único que sana, por eso es revelación, o si no, no habría revelación, inventaríamos nosotros la teología. Lo único que sana es el misterio de la Trinidad, y dentro de esa Trinidad, el Padre, la monarquía del Padre. Que María nos alcance esta gracia en el santuario, donde se produce esta alianza entre nuestra miseria y la misericordia. Mi impureza, por radical que sea, y su pureza. Mi infidelidad, aunque sea la más honda y traidora como la de Judas, con la fidelidad de Dios. Esa es la alianza, esa es la puerta. Esta es la irrupción de gracia que entró en la historia. Pero no hay que ir a buscarla, ¿no es cierto?, a los monasterios, está en medio de nosotros, está en nuestra vida cotidiana. El Dios que obra no solo en el corazón, los místicos del Carmelo son expertos en eso. Dios está en el corazón, en la habitación trinitaria, en mis emociones, en lo que siento, me habita. Padre que entra, dice el Dios de los altares, por supuesto, del corazón, pero este Dios que sale también en cada acontecimiento, en cada minucia, que ahí me encuentre en la realidad. La realidad no me aleja, me acerca, pero con estos ojos nuevos que nos regala el Padre. Él descubrió eso, ¿no es cierto?, atento al tiempo. Termino con una frase. Lo que yo valoraré será solamente la misericordia del Padre. El Padre ama al Hijo porque Él es Padre, extraordinariamente misericordioso. Él me deja vaciar de todos aquellos ídolos que no permiten que sea lleno de su paternidad. Utiliza a veces instrumentos, los más encarnizados instrumentos y enemigos, para que le haga espacio a este Padre, para que permita la gracia, permita la misericordia. He aquí el gran secreto que Dios quiere revelar. Esto lo dice el 18 de noviembre del 65, ya vuelto, no sé, del exilio. Yo reconoceré y confesaré con alegría ese vacío que es la criatura, esa debilidad, esa fragilidad que es la criatura, para que quede lleno, pleno de la paternidad, la única paternidad que sana. A Dios la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tendríamos que rezar un Padre Nuestro. Vamos ahora, Vamos a rezar un Padre Nuestro. vamos a rezar. Empezamos para dar. Y damos el don del Espíritu, ¿les parece? Sí. El don de sabiduría, de filialidad, de temor de Dios, de piedad. Que cada uno de nosotros pueda renovar su bautismo, su alianza, dando ese vacío a Dios que Él lo llene.
quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Padre Jesús, que nos regaló en su cruz, le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Encomendamos a nuestra Madre, que ella nos alcance la gracia que le tuvo de seriedad, de hija. Decimos, te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. consagramos a la Mata diciendo, oh Señora Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. con Cristo su Hijo. Bendiga la Virgen María. Padre, bien.